Estamos a poco menos de 2 meses que por fin comience el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y me di cuenta que no he hecho ningún video acerca de este Mundial. He tenido videos acerca de repechajes mundialistas, del propio sorteo o de las eliminatorias rumbo a este Mundial. Pero nunca he hablado en esencia de qué es lo que nos depara en este Mundial, ya que estamos hablando de que vamos a tener el Mundial más grande de la historia. No solamente por la cantidad de países que están involucrados, estamos hablando del primer mundial que se juega en 3 sedes distintas, sino también porque va a ser el mundial con más equipos hasta la fecha. Así que me quedé pensando en qué tanto ha cambiado el mundial desde 1994 hasta el día de hoy, así que hoy te lo vengo a compartir todo en este video. Como punto de partida me parece perfecto hablar de la paridad que teníamos en ese entonces. Y es que el Mundial de Estados Unidos 1994 nos entregó una paridad que no hemos vuelto a tener. Italia, Brasil y Alemania, los 3 venían con 3 campeonatos del mundo. Alemania llegaba como la campeona defensora tras su victoria en Italia 90. Italia, por su parte, buscaba redimirse tras haber sido anfitriona del Mundial anterior y terminar en tercer lugar, mientras que Brasil arrastraba una sequía de 24 años sin alzar el trofeo desde la era de Pelé en México 1970. Esta edición de 1994 marcó el final de la era analógica del fútbol en muchos sentidos. Fue el primer mundial que implementó la regla de los 3 puntos por victoria en la fase de grupos, buscando incentivar el juego ofensivo, y el primero en que los jugadores llevaban su nombre en la parte superior de los dorsales. Esta paridad de campeonatos mundiales se terminó en la final disputada en Pasadena, en donde Brasil se hizo con la victoria y el tetracampeonato del mundo en la primera final que llegó hasta los penales. Uno de los cambios más importantes que tiene el Mundial de 1994 en comparación del Mundial de 2026 sin duda tiene que ser la arquitectura y la dimensión de los estadios. El Mundial de Estados Unidos 1994 fue disputado íntegramente en los Estados Unidos, en 9 ciudades diferentes. Esos estadios eran principalmente utilizados para fútbol americano, colegial, universitario o profesional. Para este año, no solamente tenemos más sedes, tenemos 16 sedes en total. Y una de las preguntas que me incentivaron a realizar este video es la siguiente: ¿qué estadios de 1994 van a tener el gusto y el privilegio de poder disputar un nuevo mundial en este 2026? Y la respuesta es cuanto menos curiosa. Hay 5 áreas metropolitanas que repiten como sedes anfitrionas: Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Boston, junto a Nueva York / New Jersey. Los estadios físicos, por el contrario, son estructuras totalmente diferentes o han sufrido remodelaciones tan profundas que son irreconocibles. En 1994, la final se jugó en el Rose Bowl de Pasadena, una reliquia histórica de 1922 que albergaba más de 102,000 espectadores. Para 2026, la sede de Los Ángeles será el SoFi Stadium en Inglewood, una maravilla tecnológica con un costo de $5,500 millones que personifique el lujo y la modernidad del deporte actual. Un caso similar ocurre en New Jersey. El Giants Stadium de 1994 fue demolido para dar paso al MetLife Stadium, que será la sede de la gran final el 19 de julio de 2026. Fuera de estas repeticiones geográficas, el Mundial de 2026 incorporará sedes que en 1994 no tuvieron ningún encuentro, como la ciudad de Seattle, Filadelfia, Kansas City y Miami, dejando de lado a 3 ciudades que anteriormente sí tuvieron partidos del Mundial, como es el caso de la ciudad de Detroit en Michigan, la ciudad de Chicago en Illinois y la capital de los Estados Unidos de América, Washington, D.C. El resto de ciudades sedes son en México, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y Canadá con sus 2 sedes que son Toronto y Vancouver. Cabe destacar que el Estadio Azteca en la Ciudad de México hará historia al ser el primer recinto en albergar partidos en 3 ediciones distintas del Mundial: la del 70, la del 86
y la del 2026. Un hito que ninguna sede ha podido igualar y va a tardar muchísimos años en poder ser igualado. La capacidad media de los estadios en 1994 era de aproximadamente 74.166 espectadores, una cifra inflada por la enorme capacidad de recintos como el Rose Bowl y el Stanford Stadium. En 2026, aunque el promedio se mantenía alto, alrededor de los 70.000 aficionados, la FIFA ha priorizado la calidad de la infraestructura y las zonas de hospitalidad premium sobre el número de bruto de asientos en algunos casos. Estadios como el AT&T Stadium en Dallas pueden expandirse hasta los 94.000 espectadores, mientras que otros como el BMO Field de Toronto serán los más pequeños de la cita con poco más de 30.000 asientos. Uno de los temas que también me parecen muy interesantes es quiénes eran las figuras del Mundial de Estados Unidos 1994. Y es que para el Mundial de 1994, los veteranos esperaban su máxima consagración en ese mundial, así como la generación dorada de sudamericanos buscaba lo mismo. La gran figura esperada era Romário. Tras una temporada histórica en el Barcelona, el delantero brasileño llegó con la promesa de devolver la gloria a su país. Cumplió con creces, marcando 5 goles y siendo nombrado el mejor jugador del torneo. En el otro extremo del espectro se encontraba Diego Armando Maradona. Su regreso a la selección argentina generó una expectativa mundial sin precedentes, pero su expulsión tras dar positivo por efedrina después del partido contra Nigeria marcó el fin de una era y dejó la albiceleste huérfana de su líder. Mención aparte merece la selección de Colombia. Y es que la considerada por Pelé como la gran favorita tras el histórico 5-0 contra la selección de Argentina en las eliminatorias, llegó con unas expectativas altísimas. Lastimosamente para el país, se desmoronaron rápidamente. Su eliminación en primera fase y el trágico asesinato de Andrés Escobar tras su autogol contra Estados Unidos subrayan la presión desmesurada que rodeaba al equipo. En 2026 el panorama no puede ser más distinto. Y es que estamos hablando que la mayoría de grandes figuras de este mundial son futbolistas que apenas se acaban de pasar la veintena de años o están muy próximos a ellos. Lamine Yamal se perfila como el gran protagonista de la selección española, habiendo debutado con el Barcelona muy joven y rompiendo todos los récords de precocidad en la Eurocopa. Comparando esto con 1994, un joven Ronaldo Nazário formó parte de la selección brasileña con 17 años, pero no jugó un solo minuto, ya que se le consideraba un proyecto a futuro. En 2026, los jóvenes de esa edad ya son titulares indiscutibles en sus clubes y muchas veces hasta en selección. La diferencia entre la magnitud financiera del Mundial de 1994 a este que tendremos en 2026 es quizás el punto más fuerte de contraste entre estas dos ediciones. Estados Unidos 1994 fue un éxito comercial que generó beneficios por $1.450 millones sobre un costo operativo total de aproximadamente $5.600 millones. Sin embargo, esas cifras parecen modestas frente a las proyecciones del 2026. El Mundial del 2026 se perfila como el más caro de la historia, no necesariamente por la construcción de estadios desde cero, como ocurrió en el caso de Qatar 2022, sino por la escala masiva de la operación en 3 países y la sofisticada tecnología requerida. La FIFA ha asignado un presupuesto operativo directo de $3.700 millones para la gestión del torneo. En términos de impacto económico, se estima que el Mundial de 2026 generará un incremento entre $5.000 y $6.000 millones en el PIB de las naciones anfitrionas. Solo en Estados Unidos, la producción total proyectada asciende a los $30.500 millones, con la creación de 185.000 empleos directos e indirectos. El encarecimiento de la experiencia para el espectador es notable. En 1994, la FIFA apostó por la accesibilidad en un mercado que no conocía el deporte, con unas entradas que promediaban apenas los $58, alrededor de unos $111 hoy ajustados a la inflación. Para 2026, la realidad es totalmente distinta. En el caso de las entradas, los precios para la final podrán alcanzar hasta los €6.192 en las categorías más altas. Respecto al transporte, se han reportado aumentos drásticos en los precios de los servicios públicos. Por ejemplo, el trayecto ferroviario hacia el MetLife Stadium podría costar más de $100 por persona durante los días de partido, frente a los $12.90 que cuesta habitualmente. Y por último, el alojamiento. Una estancia de una semana en una ciudad anfitriona ha pasado de costar alrededor de los $600
dólares ajustados a día de hoy a estar en un rango entre $1,500 a $2,500 por semana. La expansión del torneo de pasar de 24 selecciones a un mundial con 48 selecciones ha alterado profundamente el mapa de competitividad en el mundo del fútbol. En 1994, con ese formato y esos 24 cupos que tenía el mundial, se permitía la clasificación del mejor tercero de cada grupo. En 2026 tendremos 12 grupos con 4 equipos cada uno. Y esta expansión le ha abierto las puertas al mundial a selecciones que simplemente lo soñaban. De hecho, tengo un video donde hablo de las selecciones que van a debutar en el mundial que te estaré dejando por este lado. De las 24 selecciones que estuvieron en el Mundial del 94, la gran mayoría repite en este Mundial. Y realmente no tiene tanto mérito hablar de los que siempre suelen llegar. Creo que es mucho más interesante hablar de qué selecciones estuvieron presentes en el 94 y no estarán en 2026. Por ejemplo, la más llamativa para mí es la selección italiana. La Azzurra, finalista del 94, ha consumado su tercera ausencia consecutiva tras fallar en los playoffs europeos en marzo del 2026, perdiendo ante Bosnia y Herzegovina. Bulgaria y Rumania tampoco estarán. Las grandes sorpresas del 94, una semifinalista y la otra que llegó hasta cuartos de final, han caído en desgracias deportivas y no lograron calificar a esta cita con 48 equipos. La Rusia, que en 1994 contaba con Oleg Salenko como uno de los máximos goleadores del torneo, se encuentra actualmente suspendida de las competiciones de la FIFA por motivos geopolíticos. Grecia tampoco clasificó y lleva años sin llegar al Mundial. Y Nigeria, que teniendo una de las generaciones más talentosas, fue una completa decepción que no pudiera clasificar directamente ni a través de repechaje internacional a esta justa mundialista. Bolivia, por su parte, a pesar de haber luchado hasta la última instancia en el torneo de repechaje, terminó cayendo ante Irak, perdiendo la oportunidad de regresar a un mundial tras su última participación en 1994. La comparación entre el Mundial de 1994 al del 2026 nos deja una realidad que es imposible de negar. Y es que el fútbol ha dejado de ser aquel proyecto de expansión de 1994 a convertirse en una realidad deportiva muy potente. Mientras que el Mundial de 1994 fue la semilla para la creación del MLS, hoy, en 2026, a más de 3 décadas de ese suceso, vamos a recoger los frutos de lo que realizó la FIFA. La transición de un torneo de 24 selecciones y solamente 52 partidos a convertirse a un megatorneo con 48 selecciones y 104 partidos es un cambio en el paradigma del deporte. Estados Unidos y Norteamérica ya no está aprendiendo cómo es este deporte. En 2026, Norteamérica está redefiniendo muchos conceptos que creíamos claros. Por ejemplo, cómo se consume, cómo se monetiza y cómo se vive este deporte. El Mundial del 2026 sin lugar a dudas será la fiesta más grande que hemos tenido en la historia de los mundiales, heredando el espíritu de 1994 pero multiplicándolo por 3 al ser el primer mundial que se va a disputar en 3 naciones distintas. Y ahora a mí me encantaría leerte aquí abajito en la caja de comentarios y me dijeras, ¿tú qué esperas de este mundial? ¿Crees que es un mundial que has estado esperando con mucho ímpetu? Yo personalmente sí, porque es en mi país. Y creo que pocas cosas me emocionan más que poder compartir esta pasión por el fútbol con gente con la que comparto y vivo todos los días de mi vida. Además, las plazas se ponen muy bonitas, hay muchas actividades, están los fanfest, se ponen pantallas y es un ambiente muy bonito. Me emociona, ya estoy bastante emocionado solamente de pensar cómo será ese mundial. Pero esa, como ya te lo he dicho muchas veces, es solo mi opinión. Me gustaría leer la tuya aquí abajito y nos vemos la próxima semana.